Muy buenas tardes. ¿Sí? Es un gusto, sí, que estén en este día la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, el Departamento de Investigación en Comunicación y Estudios Culturales. Le damos bienvenida a ustedes y particularmente a los miembros del seminario En la Mirada de Otros, que los tenemos unos aquí sentados y otros del otro lado, para hacer esta presentación de este portal digital que es el esfuerzo de muchos años de trabajo sobre retratos y autorretratos literarios. Y es una parte muy importante del seminario porque permite que podamos exponer las reflexiones, el interés, el trabajo que se ha hecho a partir de la búsqueda que propició un seminario que coordinó el doctor Antonio Saurí, que tenemos aquí de este lado, y que nos empujó a todos los demás miembros del seminario a poder hacer no solamente este trabajo, sino algunos otros que se están realizando. Entonces, hemos decidido, sí, en el seminario, que hoy, después de nuestros trabajos que hemos tenido el día de ayer y hoy, que tenemos todavía mañana, que una parte muy importante es la presentación de este portal. Ya está en línea, ahorita podrán ver la dirección, pero que lo más importante es que lo puedan ir conociendo y puedan irlo trabajando y dándose cuenta de posibilidades de trabajo, de investigación y de la apertura de muchos temas que a veces pensamos que se cierra por lo menos la literatura mexicana, o que hay unos cuantos nombres y que realmente el propio portal dice que hay mucho que trabajar y muchas cosas que hacer y perspectivas diferentes que hacer, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la presentación, ¿sí? Más que finalmente hacer toda la historia, es también que conozcan el portal como tal, que puedan ustedes luego poder interactuar con él y darse cuenta de cuál es la finalidad y un poquito, ¿sí? Cuáles las posibilidades de conocer y de trabajo que se tenga, ¿sí? Entonces, les pido primero que nada a todos ustedes jóvenes un aplauso para los miembros del seminario que están aquí, que han trabajado mucho. Y voy a cambiar la pantalla para que puedan ustedes ver el portal, ¿sí? Y mientras ven el portal cómo está, pues le voy a hacer la palabra aquí al doctor Fernando Morales, que está aquí al lado de mí. No, Antonio primero. Antonio primero, al doctor Antonio, que nos diga unas cuantas palabras sobre la idea del seminario. Y luego pasamos. Mientras lo pongo aquí arriba. Ándale, Antonio. Platícanos cómo llegamos a esto, ¿no? Por una maldición de nuestros padres. Déjenme. No. En el año de la pandemia, estamos a trabajar en una cátedra religiosa sobre la, la mirada de los hombres. ¿Cómo ha quedado en la literatura mexicana registrada la vida de los hombres? Distintas generaciones han abordado la tarea de narrar la vida de otros. Estuvimos reuniéndonos por Zoom, el año de la pandemia, y ahí dimos el salto a la decisión de formar no solo este portal, sino de agruparnos, de seguir trabajando en el acopio de materiales que están aquí y pensando también a la vez cómo podrían estar en algún lugar, cómo hacerlos accesibles, cómo reunirlos, cómo anotarlos, cómo provocar en los usuarios, en los visitantes de la plataforma que no existía sino en nuestra imaginación, eh, cómo provocarlos a estudiar este corpus enorme que está lejos estamos muy lejos de haberlo agotado, contra lo que habíamos podido imaginar en un principio. No que pensáramos que eso era poco, pero estamos tratando.
no hay, no hay una tradición en la literatura mexicana muy fuerte de biografías, como la conocen los ingleses o como los franceses. Sin embargo, hay una cantidad impresionante de pequeños escritos de dimensiones muy variables, desde 3 hasta 30 cuartillas, sobre la vida de él. No hay, les repito, no hay grandes biografías, pero sí hay una multitud de textos en esta otra dimensión, muchos de los cuales no sé si eso es. Básicamente eso fue lo que sucedió, efectivamente. Antonio, muchas gracias. Bueno, vamos a platicar rápidamente, ¿no? Cuando nosotros pensamos por primera vez en este proyecto, Antonio me decía, efectivamente, ¿no? Tenemos una serie de textos que están diseminados por todos lados, porque cuando lo dice muy bien, ¿no? No tenemos una tradición de biografía, pero lo que tenemos es que pues, hay muchos libros que tienen un prólogo y en algún momento de la existencia alguien cuando escribió ese prólogo se le ocurrió la brillante idea de decir, claro, y entonces acuérdense que Sor Juana nació un 12 de noviembre de 1600, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces esos textos que de origen funcionan para presentar un libro, en el caso de los prólogos, ¿no? Nos dan datos, nos dan elementos con los cuales nosotros podemos acceder a la vida de algún autor. En el caso de Sor Juana, por ejemplo, que es uno de los que me encantaría que pudiéramos ver, ahorita lo vamos a revisar, descubrimos, o por lo menos eso nos decía Antonio al principio, ¿no? O sea, este texto está inserto dentro de eh, toda esta serie de prólogos que tienen los textos novohispanos. Si no conocen ustedes, no pasa nada. Los textos novohispanos vienen acompañados antes de el texto literario con un prólogo en el que se presenta a la persona, en el que se habla acerca de cuál es la obra, pero que también trae una licencia porque se necesita tener una autorización por parte del Santo Oficio para poder imprimir, ¿no? Y también trae una tasa que nos implica cuánto cuesta y etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que van a conformar ese prólogo. Y de todos esos elementos, nosotros decidimos seccionar, elegir solamente aquello que tenía que ver con la vida. Esto es en el caso de algunos de estos retratos, ¿no? En algunos otros casos los encontramos a partir de las notas necrológicas. Cuando alguien muere, inevitablemente salen todos los amigos, sale todo el circuito cultural y dice, claro, yo lo conocí y entonces éramos bien cuates y estábamos echándonos una cerveza y decidió por ejemplo, eso es una cosa que hemos encontrado maravilloso, por ejemplo, de Manuel Acuña, porque si ustedes recuerdan la historia, en su historia de la literatura, hay un poeta maldito a mediados del siglo XIX que decidió suicidarse y entonces resulta que todo el mundo lo conoció. Y estuvo en la escuela de medicina y yo salí con él ayer en la noche, en el último momento, antes de despedirnos, habíamos platicado acerca de... Y entonces nosotros, cuando nosotros empezamos a jalar todos estos textos, resulta que nos encontramos con que esas figuras de las cuales nos hablaron en nuestro curso de literatura mexicana, allá en la lejana preparatoria, son personas de carne y hueso que también se echaban una cerveza con alguien. Son personas que también estaban muy enojados con otra persona y entonces de repente encontramos algunos de estos textos en los que nos damos cuenta de quién es amigo de quién es enemigo de quién, a quién le escribí, de quién escribí mal, etcétera. Entonces, yo sé que suena espantoso hablar así de nuestro proyecto de investigación, pero esto es un TV Notas gigante. Pero es precioso en la medida en la que nos da diferentes facetas de conocimientos de los autores. Porque entonces ya no son nada más esta monografía de papelería, ya son visiones de personas que los conocieron, ya son imágenes de esta otra gente con la cual estuvieron intercambiando ideas, opiniones, y entonces se convierten en personas de carne y hueso. Y eso nos da la posibilidad de acceder a nuestra historia literaria desde otras perspectivas. Cada uno de los miembros del seminario se fue por una beta en específico, porque todos nosotros tenemos diferentes formas de acercarnos al fenómeno literario, ¿no? Mi caso particular es que yo soy un estudioso del siglo XIX y entonces por eso yo decidí
o yo encontré por principio de cuentas así de, ¿quiénes han hablado acerca de Manuel Acuña, no? ¿O quiénes han hablado acerca de Federico Gamboa? ¿O quiénes han hablado de tal? En el caso de Miguel Ángel, por ejemplo, Miguel Ángel nos trajiste más textos que tenían que ver con el mundo barroco. En el caso de Guadalupe Tolosa, que está aquí enfrente, ella ha trabajado por muchos años la librería de Rafael Jiménez Siles, que es uno de los españoles exiliados que llegaron a México después de los años 30, 40. Y entonces ahí abrimos, por ejemplo, otra beta, ¿no? Que tenía que ver con quiénes son aquellos que vinieron, que instalaron librerías, que instalaron grupos editoriales y de qué manera funciona ese circuito, un circuito que podemos conocer como de comunicación en todo caso, ¿no? Grecia, por ejemplo, trabaja con impresos populares. Estas hojas volantes que ahora nosotros podríamos encontrar tiradas en cualquier, en el Acatiangui, seguramente habrán encontrado alguna hoja volante, la cual ahora nosotros los conocemos como tendederos, puede ser, ¿no? Esa es una forma de hojas volantes. Y hay una imprenta muy especial a finales del siglo XIX, principios del XX, que es la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, que muy probablemente ustedes no han escuchado hablar de Antonio Vanegas Arroyo, pero seguramente han visto a la Catrina. Seguramente han visto los grabados de José Guadalupe Posada. Y bueno, José Guadalupe Posada es uno de los grabadores de la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo. Entonces, ¿quién escribe acerca de Posada? ¿Quién escribe acerca de Vanegas Arroyo? La gente que está alrededor, la gente que trabaja en esa imprenta. Entonces, esa es una de las cosas con las que podemos ir viendo, ¿no? Cómo se van construyendo estos campos culturales. Claudia, por ejemplo, también es una estudiosa del siglo XIX, pero ella es estudiosa del principio del siglo XIX. Entonces, los retratos que nos trajo son de Ignacio Rodríguez Galván, de Joaquín Fernández de Lizardi, textos que muy probablemente todos ustedes, nombres que habrán escuchado porque pertenecen a una calle, porque los escucharon en su libro de Historia de la Literatura en sexto año en el bachillerato, pero que particularmente no hemos sabido leer adecuadamente porque ese principio del siglo XIX nos parece muy lejano a todos nosotros de repente. Entonces, reconstruir estas vidas y reconstruirlas además a través de revistas literarias, como el Año Nuevo, como el calendario de las señoritas mexicanas, nos da la posibilidad de acceder a la manera en la que se ha intentado construir historia desde la prensa. Esas figuras son algunas de las cuales nosotros hemos encontrado, ¿no? Particularmente, así como queda rápido, esos son algunos de los ejemplos. Dicho lo cual, les queremos presentar lo que hemos trabajado a lo largo de los últimos 3 años para poner en la red esta pequeña enciclopedia de escritores mexicanos. No quisimos hacer una enciclopedia como tal. A Antonio se le ocurrió la muy brillante idea de que quería hacer una verdadera red. ¿Qué es lo que significa esto? Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, ustedes llegan a este portal a través de una dirección que es retratosliterarios.colsan.edu.mx. Es un sitio que está hospedado por el Colegio de San Luis, por eso es que tiene esa salida. Pero en este sitio está trabajando Instituto Nacional de Antropología e Historia, está trabajando la gente de FES Acatlán, está trabajando gente del Bellas Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Facultad de Estudios Superiores de Morelia, también de la UNAM, gente que está ahora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y Claudia, ¿dónde estás ahorita? En el Colsan, perfecto, y la gente del Colegio de San Luis. Javier, nos falta uno de nuestros miembros del seminario que está trabajando desde Veracruz. Entonces, bueno, ustedes llegan a este portal y lo que van a encontrar, esta barra no la... No sé si la podemos... Es que es Mac. Yo a las Mac les tengo mucho miedo. Ahí es en donde se nota cómo uno ya tiene problemas porque generacionalmente ya no funcionamos de la misma manera que ustedes. Gracias. En esta tenemos cuatro pestañas, son muy sencillas. Retratos, los miembros del seminario, las actividades que tenemos y las publicaciones. Lo que me interesa que veamos en este momento justamente es nuestra galería de retratos. Tenemos en nuestro menú
los retratos divididos para que sea un poco más fácil poder navegar entre ellos, divididos de forma cronológica, perdón, de forma alfabética, y entonces para que podamos ver justamente uno de los que me gustan tanto es el de Sor Juana Inés de la Cruz. Un mejor para abajo. Perdón, Mac y yo no nos llevamos bien. Sor Juana Cruz, ahí está. Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué quiero que veamos este? Porque este es el retrato con el que se originó todo este despapalle. De aquí, de Sor Juana tenemos nosotros dos retratos, uno escrito por Diego Calleja, que es este prólogo que les decíamos, que les decía que existe, y un texto que escribió en algún momento Rosario Castellanos. Quiero que veamos el de Diego Calleja justamente para que vean cómo funciona nuestro portal. Entramos nosotros directamente y tenemos entonces en esta primera parte esto que ustedes van a encontrar en absolutamente todos es la ficha bibliográfica desde donde procede nuestro original. En la medida de lo posible, no sé si podemos abrir una pestaña nueva, se puede ver. Cuando ustedes acceden a esta, sí, se abre directo, ¿no? Sí. Nada más haciéndole clic. Si ustedes le hacen clic a nuestro texto, o sea, a nuestra ficha bibliográfica, se va a abrir directamente el texto original. Y cuando los hemos encontrado, tenemos esta posibilidad de llevarlos directamente al original. En este caso, la edición de La fama y obras póstumas, que si mal no recuerdo sale en 1700, editada por Ignacio Castorena y Ursúa, en donde viene el prólogo de Diego Calleja, y ustedes pueden entonces ya con las flechitas solamente navegarla directamente. Se van a dar cuenta de que está escrita en el siglo, en español del siglo XVII, XVIII, entonces por supuesto cuesta mucho trabajo que lo podamos leer, si no tienen las habilidades o si no han tenido la especialización para poder trabajar con ella. Para evitarles ese trabajo y para evitarles ese conflicto, nosotros hemos modernizado los textos. Este es un portal de difusión. ¿Podemos regresar a la pantalla en donde nos encontrábamos? Es más fácil si le hago así. Va. Aquí es en donde se nota que estamos haciendo esto de forma muy sin guión. Bien. Podemos ir leyendo, o sea, ustedes pueden leer el texto corrido, si así lo quieren, sin mayor problema, pero a lo que se refiere Antonio cuando él nos decía, queremos hacer una red, es que cada dato que nosotros nos pareció importante, posible, para poder construir, por ejemplo, esta red, este campo cultural, podíamos generar un link para llevarlo hacia otro lugar. En este caso, por ejemplo, lo primero que vemos es que está dado de alta, está generado como un link, Juan Ignacio de Castorena y Ursúa. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué está mencionado? Pues no tengo ni la más remota idea, yo que estoy apenas llegando a este texto, pero entonces, si quiero saber quién es, perdón, está un poco lento nuestro internet, sale desde la Enciclopedia de la Literatura de México, sabemos quién es Juan Ignacio de Castorena y Ursúa. Cada dato biográfico que viene dentro de nuestro texto, nosotros hemos encontrado la posibilidad de llevarlo hacia otro link que nos puede dar más información. De esta manera es como estamos construyendo entonces esta red de conocimientos. Cada uno de los retratos nos ha llevado semanas enteras de investigación para poder dar algunos de estos datos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los textos del siglo XVI, XVII, XVIII, que tenemos varios, nuestros links nos llevan justamente a personajes, cuestiones biográficas, otras personas con las cuales podemos reconfigurar ese campo, pero también tenemos ligas que nos llevan hacia significados del término arroba en el siglo XVI, porque para nosotros, los habitantes de México en el siglo XXI, la arroba es el signo que tienen los correos electrónicos, pero en el siglo XVI es una unidad de medida. Y como no estamos obligados a saberlo, porque no somos especialistas en filología histórica, bueno, nosotros que estamos editando estos textos, sí estamos obligados a darles la posibilidad de entender dentro de su contexto qué significa cada uno de estos términos.
Esos son básicamente, en algunos casos, los links que hemos podido documentar, los que hemos podido documentar. Sin embargo, Diego, que es el que se ha dedicado durante más tiempo a trabajar en este portal, me estaba diciendo que le gustaría que ustedes vieran entradas de gente del siglo XX, Lichu Macero, me habías dicho particularmente, para que yo no diga por qué queremos que vean a Lichu Macero, pues invitamos a Diego, que pase. Diego viene desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a que nos platique por qué razón le interesa que trabajemos o que veamos, ¿no? Uno de los textos del siglo XX. Bueno, un gusto conocerlos a todos. Me llamaba mucho la atención mostrarles sobre el siglo XX precisamente porque cuando nos vamos a siglos muy antiguos es un poco más difícil hipervincular, ¿no? O sea, pensando en no todo va a estar disponible, las calles a las que se refieren ya ni siquiera existen en nuestro tiempo, a veces los mapas ya no están disponibles para nosotros como estudiantes. Entonces, conforme más cercano es el siglo a nosotros, más cosas podemos hacer propiamente con nuestros retratos. No solo con Alichu Macero lo pensaba, también puede ocurrir con Nelly Campobello, cualquier otro autor. Entre el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, tenemos para tirar al cielo de cosas que podemos hacer, ¿no? Chumacero me encanta porque fue mi primer retrato. Y como era mi primer retrato y como buen estudiante que fui, pero sobre todo un buen servicio social, pues me presioné bastante, ¿no? Porque a mí Fernando me dijo, haz lo que tú entiendas que puedas hacer con él, ¿no? O sea, tienes libertad completa. Entonces, pues me encuentro primero con que Vicente Quirarte decide hablar de él. Cuando uno se pregunta, pues, ¿qué dice él? En algún momento te encuentras esta cita que es, si a Manolete que le estaba yendo tan bien lo mató un toro, también a uno le va mal, a nadie le va bien, por eso hay que estar en contra la felicidad, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿quién es Manolete? Porque pues Manolete es una palabra cualquiera, ¿no? Y pues él sabe quién es Manolete. Para mí es como de, bueno, ¿quién es Manolete? Y es como, bueno, fue una leyenda inmortal. Y fue un torero de tauromaquia, ¿no? Propiamente. Pero, ¿y cómo me regresaba? Aquí arriba. Ajá, no, les cierres Esparza. Pues bien, excelente. Muy bien. Bueno, ya sabemos quién es Manolete, pero ¿cómo que lo mató un toro, no? O sea, porque uno dice, bueno, soy joven y particularmente chismoso, ¿no? Entonces, podemos llegar a un artículo de cómo fue el último día de Manolete. Y uno diría como de, wow, hasta el momento, pues, mi sed de conocer un poco más a este autor se está comprendiendo, pero luego me topé, porque dije, yo creo que ya le voy entendiendo, ¿no? A esto de hipervincular cosas. Pero me topo con que Adolfo Castañón decide hablar sobre un poema de él, que es propiamente el poema de Amorosa Raíz, ¿no? Que es precioso, si uno lo lee y dice, wow, qué bonito, yo quisiera que alguien me amara de esa forma. Y lo precioso de eso es que además uno se puede encontrar que él mismo lo leyó, ¿no? Supongo que ahorita no se puede escuchar, porque no le sé esta cosa. Yo creo que Ajá. está saliendo Bueno, entonces la gente en YouTube puede escuchar propiamente cómo Alichu Macero lee de su propia voz este poema. Y ya lo tiene uno a la mano, entonces ya puedes incluso entender cuál es la entonación que él mismo le está poniendo. Pero no nos vayamos solo con esta entrada de poder, hasta no se sacan, acceder. Lo bonito del siglo XX, al menos desde mi gusto, porque pues también hay que admitir, es la línea de investigación por la cual yo me decidí decantar, era que una gran parte de estos retratos no se enfoca en su vida literaria, ¿no? Espera, Campobello es con C, qué menso. ¿Me ayudas? Poneme Nelly Campobello. Sí. ¿Qué ocurre? Cuando uno piensa, por ejemplo, en personajes de Nelly Campobello, pues uno piensa, ¿qué me dicen a mí en la licenciatura sobre Nelly Campobello a partir de miradas infantiles y literatura de la Revolución, ¿no? Entonces uno se pregunta qué fue lo que escribió Felipe Segura Escalona. Que curiosamente Felipe Segura Escalona, ¿alguno de ustedes sabe quién fue? ¿O lo ha escuchado hablar? Ya sé, uno dice como de ese hombre ni quién. Y si uno lo busca en el ELEM, no lo vas a encontrar porque resulta que era un bailarín. Y entonces uno se pregunta, ¿qué anda haciendo un bailarín hablando con él de Nelly Campobello, no? O sea, nosotros que tanto la tenemos en la Revolución, pues resulta que ella perteneció y que fue una de las directoras, ¿no, Verónica? Propiamente de las academias de danza en México, ¿no? Entonces podemos también ver las fotografías en las cuales ella ya está caracterizada, ¿no? De los bailes que hizo. Podemos ligarlo con otras personas con las que trabajó, pensar sobre el tipo de ballet que ella estaba haciendo.
dónde es que participó e incluso consultar los originales o los manuscritos de los que propiamente ella escribió a lo largo de su carrera. Y no solo con eso, también tenemos otras facilidades. Como un buen estudiante de letras, Riva Palacio, pues uno se va encontrando con... Sí, señor. Perdón. Por favor. Señor, sí, señor. 5 minutos de poder, ¿verdad? No, pero uno piensa, por ejemplo, con los poemas de Vicente Riva Palacio, el cómo puedo llegar hacia esos poemas, ¿no? O cómo puedo acceder a ellos. ¿Alguno de ustedes ha leído sus poemas? ¿Alguien ubica a Vicente Riva Palacio? ¿Y quién fue Vicente Riva Palacio? Escritor y militar del siglo XIX. Además militar, ¿no? Bueno, pues cuando uno piensa en Vicente Riva Palacio, pues tiene como que todo un imaginario. Sin embargo, si leemos un poco sobre su retrato, nos damos cuenta que también sus predecesores y maestros fueron el pensador y el gallo pitagórico. Y personalmente, pues yo con 24 años de edad y que apenas estoy en esto de la literatura, me dije, ¿quién diablos es el gallo pitagórico? Y él sí sabe. Por allá, ¿quién es el pensador mexicano? ¿Quién es el pensador? La de rojo que se encuentra en la esquina. Si no sabes, no pasa nada. Sí, no te preocupes, no es un examen, ¿no? O sea, recordemos 5 minutos de poder, luego ya sale un tirano, ¿no? O sea, definitivamente. En ese verso, bueno, aquí en este párrafo dice Riva Palacio, poeta, es una de las figuras más conspicuas de nuestra literatura, ¿no? Y luego va a citar en la siguiente frase que su mamá Carlota, versos de oportunidad. Y uno se pregunta, ¿qué es mamá Carlota? Y por acá ya la tenemos, ¿no? Y pues bueno, si yo no encuentro un texto propiamente, si mi amiga Verónica no encontrábamos el original o un libro con el cual hipervincularlo, nos tomábamos la tarea de transcribirlo. Supongo que se está tardando un poco en cargar por el internet, pero ¿qué era lo que hacíamos? Pues religiosamente transcribir uno por uno de los poemas que se iban nombrando y luego buscar la manera de que ustedes pudieran tenerlo más a la mano, ¿no? Entonces, realmente el portal lo que nos ayudó era a comunicar a los que estaban visitando el portal, no necesariamente solo con el autor y con sus obras, ¿no? Sino también con todas las otras páginas culturales que se encuentran ahí dispersadas en la red y que no necesariamente nosotros tenemos acceso a ella o conocimientos a ella. Y que por medio de este portal, que terminará siendo una red que no solo lo conecta entre autores, también podemos conectarlo con otras instituciones que ya hicieron el trabajo y que no necesariamente nosotros tenemos conocimiento de ellas, ¿no? ¿Qué salió? No sé. Pero ese es un problema. Ujú. ¿Puedo abusar? Sí, adelante. Abusar. En la S, aprovechando que creo que están en la S, no encuentro a Jesús Carlos Flores. Ah, no. Perdón por eso. No está, No. es poeta. No está. Ahí no está. No. Su pregunta era si estaba. Lo dijo muy bien Antonio. Esto, Ni se encuentra el rubro de poeta revolucionario. como rubro, no. Lo que hemos hecho es que a cada entrada a cada personaje le damos su propia entrada. No, perdón, mil disculpas. Los autores mexicanos son un chorro y en 3 años hemos podido meter como a 265 autores. Paso a paso iremos, nuestra intención un poco es ir alimentándola constantemente, ¿no? Pero sí nos hacen falta muchas personas. No, pero vamos a aprovechar el viaje. Vas. Lo que necesitamos en este caso para que esté él ahí es que alguien haya escrito de él, que alguien haya hecho su retrato y lo metemos. O sea, ese es no nosotros, sino algún otro, de preferencia. ¿Usted tiene noticia de una nota biográfica sobre él? Ah, Realmente tengo una parte de su obra. tendremos que estar atentos a eso. A encontrar. Seguro no está recogida, está en algún periódico. Sí, ¿él es revolucionario? Forma parte del círculo de los poetas revolucionarios. Ajá, bueno, entonces debe estar en la hemeroteca del siglo XX. Ojalá.
Por cierto, nada más para recuperar la pregunta de Diego, ¿quién es el pensador mexicano? Era José Joaquín Fernández de Lizardi. Oh, que todavía no lo tenemos. No es que todavía no. La página sigue en construcción. Sí. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, cada vez que alguien es mencionado dentro de nuestro portal, o sea, si lo encontramos, por ejemplo, en el texto que decía arriba Palacio, ¿no? Hablaba acerca del pensador. Nos dice Fernández de Lizardi, nosotros abrimos una de las pestañas y esa pestaña nos comprometemos, ese es nuestro trabajo finalmente, ¿no? De eventualmente tendremos la posibilidad de encontrar un texto con el cual nosotros podamos ir rellenando. Esta es una enciclopedia que se está nutriendo constantemente, como lo dice muy bien Antonio. Quizá el texto ya lo tenemos, ya lo tenemos capturado. El único problema es que no lo hemos terminado de subir. Este es otro ejemplo, en el caso de Fernando del Paso. Tal, por favor. Bueno, yo traía esta colación precisamente porque el proyecto ha sido muy complejo en el sentido que al ser un portal en línea ocurren este tipo de cosas, que es que estamos propiamente también a disposición de cómo funcionan los otros portales. Constantemente estamos checando todas las entradas y actualizándolo. Religiosamente hago eso todos los viernes por la noche, al menos 1 hora y media entre ver mis películas de HBO y mi novela favorita. Saco esta anécdota a colación y precisamente quise sacar porque uno de los problemas que también nos hemos encontrado es que precisamente el portal ha dejado muy claro una cosa, y es que los escritores son personas. Y que además de que son personas, pues muchas de las veces, como nosotros, pueden cometer errores. Y hay un problema con eso, que pues no necesariamente vamos a darnos cuenta a la primera. Aquí lo que nosotros tenemos es una entrevista que Elena Poniatowska le hizo a Fernando del Paso, ¿no? Que cuando uno la lee es bastante gracioso porque nos podemos dar cuenta que a Fernando del Paso tal vez estaba un poco molesto mientras le estaban haciendo la entrevista. Y Elena Poniatowska estaba tratando de hacerle plática. ¿Por qué sacó esto? Porque ella le va a preguntar, ¿y tú, Fernando, no hiciste un diccionario de Caló, de mexicanismos? Algunos críticos apuntan que en un capítulo está escrito a lo Juan Rulfo, otros a lo John Dos Pasos con su noticia histórica con el Manhattan Transfer, otro a lo Faulkner, ¿no? Que uno diría como de a William Faulkner más o menos lo ubicamos, pero John Dos Pasos, ¿alguno de ustedes alguna vez lo había escuchado? Aquí sí tengo un sí, Claudia sí, porque pues Claudia también es muy lista y ya leyó bastante. Claudia, tú lo ubicas. Te voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es la noticia histórica y de qué se trata Manhattan Transfer? Tengo Manhattan Transfer todavía vuelto a clase. Por eso lo conozco, porque lo vi en una clase de literatura. Excelente. ¿Y noticia histórica de casualidad lo has escuchado? ¿Alguna vez lo has visto? Bueno, resulta que un pequeño becario se encontraba por ahí checándolo y... Es su película de HBO. Ajá, ¿no? Entonces yo dije, es que no la encuentro. Y la busqué porque pues yo llegué con mi café y le dije, oye, es que no la encuentro. Y pasas como 2 semanas buscando. Aproximadamente. Me llegué a leer antologías para ver si de mera casualidad tal vez le cambió el título. Pero pues también uno tiene que ponerse crítico y decir de qué está hablando esta mujer, y de 24 obras que el señor tiene, pues también cuál sería la noticia histórica, ¿no? Entonces, cosas que también tenemos que hacer en el portal es aclarar propiamente cuando este tipo de cosas pasen, ¿no? Porque tal vez ustedes dicen, ay, me llama mucho la atención, quiero saber cuál es esa novela, y cuando uno la investiga se da cuenta que es muy probable que se haya equivocado en el título. Entonces también tenemos que aclarar esto, ¿no? Y no solo lo hacemos con errores, también con hipótesis que alguna vez tenemos que tener. Con alguno que otro estamento, por ejemplo, a veces ocurre que los escritores dicen algo como, y estoy pensando en el retrato de Minerva Margarita Villaseñor, cuando decían que antes se reunían con ella y se iban a un antro, ¿no? Entonces, pues de plano uno no sabe de qué antro están hablando y por más que lo buscamos, no lo encontrábamos. Y uno dice, pero ¿por qué es importante Minerva Margarita Villaseñor, no? O sea, si yo en la licenciatura nunca nadie me la nombró, si cuando la busco a ella casi no la encuentro, pero resulta que Minerva Margarita Villaseñor fue muy importante para la cultura mexicana. Y no solo para la cultura mexicana, también para nuestras familias, porque ella es nada más y nada menos la que inventó la telenovela de El extraño caso de Diana Salazar, ¿no? Y que ustedes tal vez dirán, no ubico eso, pero si llegan con su mamá y dicen, ya sé quién escribió El extraño caso de Diana Salazar y por eso Lucía Méndez es famosa, pues uno ya lo tiene, ¿no? Entonces, ajá, Dios bendiga a Lucía Méndez. Aquí está. Y que está bien padre, si un día tienen la oportunidad, chequen, es una gran novela. Y pues nos preguntamos qué es El extraño retorno de Diana Salazar, y pues ya sabemos que es una mujer que tiene la capacidad de mover las cosas
con su mente, qué rara era Diana Salazar, ¿no? ¿Y qué lo hizo Margarita Villaseñor, no? Entonces uno dice como de, claro que son personajes importantes que tal vez nosotros dejamos. Y como muy bien lo dijo Antonio, el problema es que muchas de las veces están por ahí perdidos, ¿no? Tal vez en algún periódico alguien lo nombró y ya nunca más volvimos a saber de él y se quedaron un poco dispersos en la historia de la literatura mexicana. Y lo que el proyecto puede tratar de hacer es conectar lo más que pueda con su red, ¿no? Eso sería propiamente mi aportación. Muchas gracias por escucharme, ¿no? Ya me bajo del podio. Yo te regreso a la siguiente. Pues, pues tú dirás, Miguel Ángel, nosotros lo que teníamos que decirles es esto, justamente. Eh, sí, pedimos muchas disculpas, lo dijo muy bien Diego, como trabajamos constantemente con textos, con otros portales, lo acaban de ver, ¿no? Nos sucedió, o sea, esto sucedió en el tránsito de estos últimos días. Un poco sí venimos a hacerlo como en sketch cómico, pero también estuvimos practicando para saber cuáles son los textos con los que queríamos presentar. Y de un día para otro nos volaron la cuenta de YouTube en donde estaba El extraño retorno de Diana Salazar. Ajá, o sea, esto nos pasó ahorita. ¿Eso qué implica? Que efectivamente nuestra red se mueve constantemente. Una de las ventajas de trabajar, una de las desventajas de trabajar con este tipo de textos es que en la medida en la que no queda impreso en papel o sobre la piedra, pues suceden estas situaciones. Pero una de las ventajas es que lo podemos arreglar. En algún momento encontraremos la posibilidad, nos sentaremos y diremos, bueno, este link ya se nos cayó, este link ya se nos cayó, cambiar y seguimos trabajando, ¿no? Seguimos alimentando nuestra base. Otra de las situaciones es justamente esto que acaba de suceder, un autor de quien no tenemos noticia. No tenemos noticia, pero entonces al saber que existe, podemos reactivar nuestra búsqueda, nuestro trabajo. Y en ese sentido también es un poco la invitación a todos ustedes. Hay autores, nosotros somos un seminario relativamente grande, en la medida en la que somos pues, los que están aquí sentados enfrente, más Miguel Ángel y yo que estamos aquí enfrente, y nuestro colega en Veracruz. Pero pues no somos ni 10. Y alimentar esto a lo largo de los últimos 3 años ha sido una locura para muchos de nosotros porque no quiero quemar a alguien que está sentado allá al fondo, pero pues, entre sus ratos libres hace esto mientras administra el Museo Nacional de Antropología. Está un poco en chino que podamos, que pueda seguir adelante, ¿no? Ese tipo de cosas hace que les pidamos constantemente que nos ayuden a seguir alimentándolo. ¿Qué les damos a cambio? Pues, su crédito. Esto es parte de la investigación, pero es una investigación que hacemos entre todos. En este caso, soy muy mala persona. En este caso yo transcribí y yo hipervinculé. Allá abajo está, ¿no? Pero quien ha transcrito, quien nos ha dado la noticia, quien nos entrega el texto, tiene su crédito dentro de nuestro portal. No sé, a ver, Manuel de la Parra. Manuel de la Parra seguramente nos lo dio alguien más. Perfecto, por Alfonso Craviot. Para que no digan que nosotros nos quedamos con todo, ¿no? No, por supuesto que no. En este caso, por ejemplo, alguna vez en la existencia, un colega que ahora está trabajando en la Universidad de Guanajuato, Ernesto Sánchez Pineda, nos dio noticia de Manuel de la Parra y nos dijo, miren, acabo de encontrar este texto y lo sacó directamente de la Revista Moderna de México. Entonces, aquí ustedes, como les habíamos enseñado, ¿no? Le dan el clic y los lleva directamente a la Revista Moderna de México, ¿no? Ahí está el texto. En este caso, por ejemplo, él nos ayudó a hacer la transcripción. Entonces, la transcripción lleva su crédito, ¿no? Transcripción por Ernesto Sánchez Pineda. Y en el caso de los hipervínculos y las notas, pues bueno, Diego, que es el que ha estado ahí viendo, ¿no? De qué manera poder hacer esta red, es el que tiene aquí abajo su hipervinculación. Pero, por ejemplo, Nemesio García Naranjo. Nemesio García Naranjo lo trabajamos durante una edición de verano, si mal no recuerdo, ¿verdad? Una vez al año, en los veranos, nos damos la oportunidad de trabajar con editores de verano. Estudiantes de intercambio que llegan con nosotros, trabajan durante 2 semanas, 3 semanas a veces, el tiempo depende de las becas de CONACYT,
CONACYT abre los editores de verano, y si ustedes postulan, por ejemplo, y quieren entrar al proyecto, CONACYT les paga durante 3 semanas la estancia, van a trabajar al Colegio de San Luis con nosotros, y en este caso, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es, o sea, particularmente en nosotros ya teníamos el texto capturado. Entonces, durante esas 3 semanas, Andrea Mandujano, que fue editora de verano en 2021, en 2021, Andrea fue editora de verano y se dedicó a realizar los hipervínculos de este texto. Ese tipo de trabajo funciona muy bien para que ustedes también puedan ir haciendo currículum, eventualmente. Esto es un proyecto auspiciado por CONACYT. Y este es un proyecto interinstitucional, no es nada más del Colegio de San Luis, como les decía, estamos trabajando en conjunto todas estas instituciones. Esta es una bonita oportunidad para trabajar y para afinar herramientas de edición. Sí, esto que nosotros estamos viendo aquí, a final de cuentas, es el mismo trabajo que se hace en una edición anotada. José Vasconcelos. ¿Por qué queremos ver a Vasconcelos? Platícanos. Bueno, así como dice Fernando, les damos crédito cuando se vinculan, propiamente cuando nos ayudan con esa parte. Sin embargo, alguna vez ya nos trajo Claro. este año durante el verano. Un chico que se metió a la cátedra institucional, se acercó con nosotros, preguntaron sobre el proyecto. Mientras le contábamos, él dijo, oye, yo tengo un libro de Vasconcelos. Y así lo que me están contando desde el género literario, como que el prólogo va mucho. Entonces le pedimos que nos lo trajera. Y propiamente nos trajo el búho o la abeja. Y lo que hizo fue trabajar con nosotros como por 3 semanas, ¿no? Aproximadamente, para tener un texto crítico, bien anotado, y que se iba a llevar todos estos artículos, él los estuvo trabajando con nosotros. Esto le permite también afinar técnicas propiamente de lo que es edición, hacer estadísticas, comentarios, y pues el crédito se lo lleva completamente. Completito. Transcripción, edición, hipervínculos y demás notas. Por ejemplo, Arturo Martínez, un buen amigo, y pues el crédito también lo tiene. No solo son hipervínculos, también pueden afinar sus herramientas de cómo hacer edición. Y pues bueno, la invitación está abierta para todos ustedes. Si quieren venir a trabajar con nosotros, si quieren enviarnos un texto por conducto de Miguel Ángel, lo pueden hacer. Y si tienen también esta posibilidad, esta necesidad, este gusto de empezar a afinar técnicas de edición anotada o edición crítica, en este caso, por ejemplo, ya lo hicimos con elementos de edición crítica, son bienvenidos a trabajar con nosotros. El portal está en constante alimentación. Esta es la presentación de nuestra primera etapa. Suponemos y esperamos que en los siguientes 3 años probablemente tengamos me encantaría pensar lo que tengamos el doble de autores. Pero bueno, ya veremos paso a paso, ¿no? O sea, mientras nosotros, yo les podría decir, ¿no? Que el primer autor con el que estamos, que tenemos inserto cronológicamente, una de dos, o es Bernardino de Sahagún, o es un Hernán Cortés, Bernardino de Sahagún, que nos trajo Tere Suárez, y nuestro autor más nuevo, que en este caso no es un autor como tal, pero sí es un gran editor, uno de los grandes exponentes de las revistas literarias ya en el tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI, es Roberto Diego, recientemente fallecido, el editor del semanario cultural de La Razón. Entonces, nuestro campo de acción es desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, razón por la cual constantemente se sigue alimentando nuestro portal. Bienvenidos a trabajar con nosotros cuando quieran, de la manera en la que ustedes lo consideren adecuado. Y pues este es nuestro portal, quisiéramos escuchar si tienen preguntas, dudas, comentarios, gritos de auxilio, si les parece que es una gran herramienta, una mala herramienta, si no sirve de nada, o cómo lo utilizarían. Cualquier cosa que quieran decirnos, estamos aquí un ratito más para platicar, para dialogar. Sí. Por ejemplo, con Vasconcelos. Él le prologa un libro a Salvador Borrell, de Derrota Mundial. Sí se puede ir conectando también, digamos, las divagaciones ideológicas. Sí, de hecho,
No sé si tengamos alguno, o sea, todo lo que nosotros hemos ido alimentando, cuando no tenemos un retrato, no hemos tenido, lo mandamos hacia afuera, ¿no? Hacia la Enciclopedia de la Literatura en México, por ejemplo. Pero cuando alguno de nuestros autores está mencionado y ya lo tenemos dentro de la base, entonces lo conectamos dentro de nuestro mismo texto. Si nos ha sucedido, por ejemplo, ¿no? Les decía, ¿no? De Manuel Acuña, que tenemos como cuatro o cinco de los retratos, ¿no? En Manuel Acuña, por ejemplo, nos ha sucedido que estaba Antonio Plaza o alguno de estos miembros del Liceo Hidalgo, que fue el primero que lo encontró y que está mencionando a una misma persona, y entonces podemos ir haciendo triangulaciones para casi al grado de saber quién estaba dentro de la habitación, quién estaba fuera de la habitación, quién lo encontró primero, quién estaba leyendo en su sepelio, y así sucesivamente, ¿no? Entonces esas conexiones las hemos logrado hacer. Y en la medida en la que nombran sus obras, en la medida en la que nombran los eventos, voy a utilizar el término Marvel, los eventos canónicos de cada uno de estos personajes, hemos encontrado, ¿no?, la manera de hacer esas conexiones. Con todo, si nos da ese dato, lo seguimos buscando y con mucho gusto vemos de qué manera lo podemos subir. Diego, sí. En el portal es entender los conflictos que están metidos en los sectores y su propia perspectiva, aunque no necesariamente opinen de ellos. En algún momento, solo para que se explique la curiosidad, se encuentran en actores del siglo XX y saben de casualidad que trabajó por ahí de la UNAM, se darán cuenta que hubo unos que trabajaron en el editor secundario. Y hay quienes dicen que todos los que eran editores eran una bola de marihuana, que esos no sabían que con su vida, pero no sabemos quién es esa bola de marihuana. Sin embargo, a veces de mera casualidad, nombra de Don García Ponce, y cuando uno lee por accidente a García Ponce, es que él dice que hay un señor que era como un sangrón y que decía que era una bola de marihuana, pero se la pasaba ahí nomás molestando. Entonces, es muy bonito ver cómo es que, y que tengan que relacionarse entre ellos, también podemos ver sus propias opiniones como personas, sin tener que propiamente estar poniéndose la máscara de ser un intelectual que tiene que estar hablando de la inteligencia. Ahora sí que están muy desnudos, una gran parte de estos autores, ¿no? Verónica, que también es comunicaria que nos ayuda con los retratos y que hemos estado divirtiéndonos mucho en el cubículo, cuando estábamos con Acuña, precisamente por eso lo tiene muy presente, no era porque cuando estábamos haciéndolo, en algún punto yo me volteé con ella y le dije, yo lo estoy agarrando así, mientras lloro, ¿no? Porque pobre Acuña, se me murió, pero yo apenas estoy abriendo la puerta y estoy viendo cómo es ciudad y nada, porque son muchas perspectivas, ¿no? Un dramática es muy personal. Gracias. En el caso de, para lo de Borrego, lo que necesitaríamos, en el caso de Borrego, es que alguien hubiera escrito sobre Salvador Borrego. No sabemos nada de Borrego. Apenas un historiador se empezó a ocupar de él hace unos 15 años. Llegó a la familia estaba interesada por hacer algo con Salvador Borrego, que fue muy loco, muy. Y pero ¿de dónde salió? Sabemos por Salvador Novo, que fue parte del Buró Fantasma que tenía Salvador Novo en los años 30, cuando escribió una columna política en la revista Hoy. Y para de contar, luego empezó a publicar sus libros, y generalmente por su propia cuenta. Pero eso es el principio de los años 40, y el hombre vivió hasta este siglo. Lo que necesitaríamos es no un historiador que haya escrito sobre Borrego, sino alguien que hubiera escrito, un contemporáneo, una persona que lo conociera sobre él, porque el día de mañana, a lo mejor alguien aquí, pero a lo mejor alguien en otra generación se va a preguntar quién dio los
juego. Sus libros son long sellers, son de un antisemitismo sensacional, han circulado, siguen circulando muchísimo, no en librerías, es muy interesante. Los libros no solo circulan en las librerías, los lectores son más eficaces en distribuidores. Y nos falta Salvador. Probablemente Vasconcelos escribió sobre él, lo describió, probablemente no. ¿Sí me explico por dónde vamos? O sea, no vale que nosotros podamos escribir sobre alguien que no conocimos, sino necesitamos encontrar el testimonio de alguien que estuvo cerca, que lo admiró, o que lo despreció, o que pues, sencillamente pasó a un lado de él, y dejó un testimonio. Ese es el sentido de todos los escritos aquí acumulados y que se irán acumulando. El chiste es quién conoció y que haya dejado algo escrito. Y con estas características se ha formado un mural de voces extraordinario, de voces y de temperamentos y de maneras de ver, de maneras de destacar ciertos rasgos de los. Y basta con que alguien se pregunte, oigan, como para decirnos, hay que poner atención a ver si encontramos algo, ¿no? sobre ese proceso. El elenco es de amplio. Y la manera de registrar la vida de los otros es variadísima y es muy edificante. Aprendemos muchas cosas de nosotros mismos como cultura, de nosotros mismos como literatura, de nosotros mismos como lectores. Entonces, deberíamos tener un buzón. Deberíamos de tener un buzón. Buzón de quejas o de sugerencias o de aquí les mando esto. Yo no quiero hacerle nota a nada, ahí les mando. ¿No? Pero me encontré esto. Sí, digo, a reserva de que pongamos nuestro buzón, el buzón de origen es fernando.morales@colsan.edu.mx. Mucho gusto, Fernando Morales. Ese es el primero de los buzones, ¿no? O sea, ahí caen las cosas y eventualmente vemos de qué manera podemos echarlo a andar. Pero, pues sí, tendríamos la necesidad de acomodar un buzón. Aquí, nada más así como muy, muy rápido, les muestro las otras pestañas que son como algunas cosillas, pequeñeces que no son pequeñeces, ¿no? Esto es algo que nos debemos nosotros porque ya es como nuestro propio juego. Todos los que alguna vez han formado parte de este elenco de gente que trabaja, se lleva su mención. Y un día de estos, ese es nuestro juego, nos crearemos nuestro propio retrato entre nosotros. Ese pendiente lo tenemos, pero bueno, si ustedes mandan algo, quedarán ahí, ¿no? Ahí está Andrea, ahí está Arturo Martínez Quintanilla, ahí está Alaide, que fue Alaide y Liliana, que fueron nuestras primeras becarias, que ahora son alumnas de maestría y que de todas maneras eventualmente siguen trabajando con nosotros. Aquí es en donde nosotros avisamos, ¿no? Cuando tenemos algún evento o tenemos nuestra propia memoria histórica. Aquí a partir de las 6 de la tarde ya jalaremos esta presentación que tuvimos, ¿no? Y ya la jalaremos y la pondremos aquí por si tienen ganas de verla, por si algo se fue, por si lo que sea, aquí la podrán encontrar. Y de repente hemos creado algunas capsulitas, nuestros pequeños comerciales con lo que echamos a andar, ¿no? Por primera vez nuestro proyecto de investigación, ¿no? Estos comerciales están ahí, publicados por
por el Colegio de San Luis, por el canal de YouTube del Colegio de San Luis, y conforme vamos produciendo, tenemos un libro en puerta, eventualmente también aquí lo sacaremos para que puedan consultar más allá de hacer este trabajo nada más, también hemos empezado a hacer investigación y análisis para poder entender lo que nosotros llamamos retrato literario, que está más allá o bueno, que se alimenta tanto de la biografía, de la necrología, del prólogo, de todos estos géneros literarios, de todos estos géneros discursivos que nos han dado la posibilidad de empezar a perfilar como un nuevo género esto que llamamos retrato. La palabra sigue siendo de ustedes, nuevamente. Mientras se animan, creo que vale la pena decir de esto, que como decía Antonio, pensando ahora en otro, como en este autor, tiene esta doble vertiente, los textos que están aquí, que no solo es el retrato de un escritor, sino el del escritor que hace un retrato de otro que a veces no necesariamente es escritor, sino puede ser un pintor, o puede ser un músico, o puede ser un cantante. Entonces, como decía ahorita al final Fernando, parte de todo este trabajo es la investigación sobre qué es un retrato, es decir, cuál es la idea del retrato, ¿no? Es decir, cómo se trata de este lado, ¿no? Entonces, tenemos como este ejemplo que es el de Agustín Lara, que finalmente él entra en otra categoría, no es el retrato de un literario, de un escritor, sino es el que le hace Ricardo Garibay a otro que no pertenece relativamente. Pertenece a la poesía cursi. Entonces, en ese ámbito está Agustín Lara. La poesía popular. La poesía popular, yo diría que la poesía cursi, pero está bien. Y está ahí puesto como tal. Entonces, es una doble vertiente que creo que es muy atractiva, como decía Fernando, como decía Diego, sobre la posibilidad del análisis, de la explicación, del aparato crítico, de todos estos elementos que nos hace ver, sí, una forma de escritura. Cada quien se acuerda de qué es lo que ha puesto en el portal, ¿verdad? Así es. ¿Quién lo transcribió? Sí, así es. Ajá. Andaba yo entre el siglo de oro, entre el barroco, más bien, y Ricardo Garibay, muy buen texto de mucho trago, de mucho jaloneo y unas cosas muy interesantes de Ricardo Garibay, que demuestra las dos cosas, ¿no? Entre cómo decirle a alguien que no quería ser retratado y al final lo retrata. Preguntas, jóvenes, preguntas, comentarios, sí. Nos lo debemos. Y nos lo debemos por esto mismo que decía Antonio hace rato, ¿no? O sea, la noticia no la tenemos. La noticia no nos ha llegado. A eso eventualmente también le podría poner el otro obstáculo, que no es un obstáculo, sino más bien una provocación para quienes hablan lenguas indígenas, que nos ayuden a hacer la transcripción del texto o que nos ayuden a recopilar justamente esas vidas de otros, que particularmente están escritas en una lengua que no es la nuestra, pensando en nosotros los que formamos este seminario. Entonces, que nos causaría un doble conflicto pensar si lo transcribí bien, adecuadamente, si lo estoy haciendo, si estoy tocando con respeto el texto. Entonces, más bien yo lo regresaría para allá, ¿no? Si ustedes conocen, si ustedes tienen esa idea, esa noción, y nos pueden ayudar a tener ese texto, bienvenidos. Sí. Suponiendo que es una inquietud que me ha movido desde estudiante secundario. Suponiendo que yo coordinara un trabajo sobre los poetas revolucionarios con una visión filosófica y de filosofía política embarcada en el mundo del derecho, ¿qué requisitos debo tener para que ustedes aceptaran un trabajo de alguien que se metió de lleno a ese tema de los poetas revolucionarios, enfatizando precisamente en términos literarios el impacto que tuvieron las obras de estos
poetas o escritores en el marco de estas disciplinas, ¿no? Entonces, no sé si se requiera algo en especial para que ustedes pudieran decir, plano de tal, visto esto, y aquí está esto, ¿no? No sé. No, en principio habría que pensar que la investigación lo que nos tendría que dar es qué contemporáneo de los poetas revolucionarios hizo un retrato sobre ellos. No, sobre todo porque no se puede negar que hay profesionales del derecho que han escrito sobre poesía, ¿no? Ujú. Incluso si uno se mete de lleno a eso, uno encuentra que uno puede en el mundo de la literatura encontrar otros profesionales de otras carreras que se van a la cuestión de estas disciplinas prescriptivas, ¿sí? a disciplinas descriptivas, ¿no? Pero que no dejan de ver, ¿no? El sentimiento ese que tiene uno por la letra, ¿no? Entonces, y me encantaría haber terminado una obra sobre los profesionales de derecho que han escrito sobre justicia social, ¿no? Y hay muchos, pero parece ser que no se ha escrito mucho. Un poquito por ahí en que creo que a veces llega uno tarde, ¿no? Llega uno tarde con estas cosas para presentar el conocimiento sobre tantos temas. Bien. Entonces, nomás mi lugar, si esta plataforma no requisita la intervención de alguien que pueda aportar algo, ¿no? Características debe tener uno y trabajo. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí me encontraría a Bernal Díaz. Sí, sí hay un retrato. Sí, ¿verdad? No lo tenemos todavía, pero sí estaría. No, pero no lo tenemos, pero no porque Bernal no quiere estar, sino porque necesitaríamos que alguien de su época hiciera el retrato de él. Digo, Pues más o menos. sí, es interesante. Sí, pero así es cuando tú propones como el nombre, decía aquí Fernando, no es el que esté o no esté porque no querramos, sino porque nosotros no hacemos el retrato, sino que necesitamos que alguien lo haya hecho. Entonces, si tú me dices, ¿está Bernal? No, pero lo apuntamos. La segunda etapa es, ¿nos das el retrato de alguien? Un compañero, su hijo le preguntó, hizo algo de decir, mi padre era así, y así, y así. O otro compañero, después de Bernal dice pura tontería, pero voy a decir cómo era y tal. Es decir, finalmente Bernal se acaba haciendo medio retrato de Hernán Cortés. Es decir, él sí, al revés no, ¿se entiende? Es decir, entonces no es que estén excluidos, que no querramos, sino porque necesitas tener quien habló de él, ¿sí? Es decir, los nombres pueden ser muchísimos, pues la lista podría ser 10 veces más grande, pero no es la lista de lo que nosotros vamos a escribir, sino de lo que otros han escrito, por eso se llama en la mirada de otros. Es decir, otro lo ve y otro dice un detalle, una vida completa, una biografía completa, una semblanza de los que pusimos nosotros como del barroco, que son 4 versos, y en 4 versos están haciendo el retrato de otra persona, ¿no? Entonces, todos esos pueden estar. No, pero aquí estamos muy atrás, además que se necesita esa parte. Nos necesitan dos, es decir, el que quiere estar y el que le hace para que esté ahí. Son dos partes en esto, ¿no? Nosotros no vamos a ponernos a hacer retratos de nadie. No correspondería. ¿Sí? Sí. Sería como que contar sus memorias que nadie sabe, muy pocos círculos cerrados. Por eso es que también no se conoce de los que están tan atrás, no tenemos registros, no están en entrevistas tal vez. No que no hayan escrito cosas
no se encuentran porque no hablaron. No tengo difusión tanto de, ¿no? Oye, es mi amiga y es escritora, ¿no? Te la presento, escribe de esta forma, te la recomiendo, ¿no? No es tan fácil recomendar un libro, recomendar un escritor. En ese sentido, por eso estaba buscando justamente a Sor María de la Encarnación. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con este texto, no sabíamos quién era Sor María de la Encarnación, porque ella y cualquier monja es así de chido. A ella la encontramos rebotando justamente en un texto precioso de Laureana Wright de Kleinhans, escritora de finales del siglo XIX, que habla acerca de las mujeres notables mexicanas. Ella, particularmente en este texto de Mujeres Notables Mexicanas, lo que hace es que va revisando de su amplia biblioteca personal y se encuentra con que una monja como todas las que nos han hablado de repente en nuestra clase de literatura novohispana, había un confesor que le decía así como que, tuviste un sueño, bueno, pues escríbelo, ¿no? O, tuviste, no, o sea, tuviste una visión, bueno, pues escríbela. Y resulta que lo que hace Laureana, por ejemplo, es que nos dice, alguien en algún momento, el presbítero Pedro Salmerón, en 1675 escribió acerca de ella. Evidentemente no podemos recuperar todo el libro porque las vidas de estas monjas, la vida de la venerable Sor María de la Encarnación son como 600 folios, entonces no le vamos a poder transcribir completa, pero bueno, ahí por ejemplo está el link que te lleva al texto. Lo que hizo Laureana es que dice, de entre toda esta literatura, de toda esta vida, se encontró que la mujer escribía poesía. Y de esta poesía lo que yo rescato es este verso o estos versos. Entonces, en el hecho de que Laureana Wright, en un texto que ni siquiera tenía que ver con las escritoras mexicanas, dijo mujeres notables, se encontró con que esta monja es poetisa, para nosotros es elemento suficiente para decir sale, entonces sí entra. Muy bien lo dijiste. Hay momentos en los que ni siquiera tiene que ver con el rollo de, es que sí es mi amigo, no es mi amigo. Laureana Wright vivió 300 años después, pero encontró que esta mujer, en medio de su vida monacal, escribió un par de versillos y de poesías. Perfecto, va para allá. Así hemos ido construyendo también. Esa es otra forma en la que hemos construido estas vidas de otros. Y que como en este caso está la vida en los folios, es decir, sí está la vida en los folios, ¿no? Y ella lo que hizo fue lograr sacar la parte que a nosotros nos gustaría que apareciera, que está toda la vida. Claro. Lo cual, por supuesto, ha sido bien divertido porque de aquí, en algún momento, yo que no tenía mejor que hacer, como digo, cuando vi HBO, me puse a leer la vida de la venerable Madre Isabel de la Encarnación y tiene unas aventuras preciosas con entes sobrenaturales y entonces se me abrió otro panorama de investigación que fue muy divertido, pero de eso ya les platicaré en otro momento de mi vida, ¿no? O sea, sí. Por ahí trabajo con cosas que tienen que ver también con lo no fantástico. Lo voy a poner así. En fin. Pero creo que lo que dicen y que como lo decías y todo, es ¿dónde va a encontrar uno esto? Por eso es el apoyo y la ayuda de todos en muchos lugares diferentes, es decir, en la nota periodística, en los folios, puede ser en una cosa de la colonia, en la Inquisición, donde alguien le estén haciendo alguna cosa, en los certámenes, que es donde encontramos otros retratos. En un papel volante. Es decir, está en eso donde encuentras, y eso es lo que está, no necesariamente vas a googlear ahora sí, como decir, necesito el retrato de Bernal Díaz del Castillo, no te va a llegar, es decir, necesitas ponerte a leer para encontrarlo en otros, y que a veces puede ser un párrafo o varias hojas incidentales dentro de una obra mucho más grande, y que este es el pedazo que necesito, ¿no? Necesito esta parte, porque es la que hace una semblanza, retrato de algo que a mí me interesa, nada más este pedacito, todo lo demás es otro asunto que puede ser de política o puede ser de lo que sea, que es igual de interesante, pero no corresponde a esto. Entonces, esa es la parte también muy importante de lo que Antonio dijo hace rato, muy bien, que es, todo esto no pasa estrictamente nada más por libros, libreros, ¿sí? Ni bibliotecas, así en el sentido estricto, sino que tienes que encontrarlo por muchos lugares diferentes. Entonces, tienes que ponerte a investigar, leer de otra manera, estás buscando algo particular. Y cuando lo encuentras, pues hacer esto que estamos haciendo. Aviento otro buscapiés, nos hacen falta muchas escritoras. Ese campo
está fértil por todos lados. Necesitamos más escritoras. Seguro existen. Si hay monjas en el siglo XVII construyendo poemas, pequeños poemas, seguramente alguien ya escribió acerca de ellos. También metodológicamente tiene una forma de citarse la plataforma para el caso de investigaciones. ¿no? ¿Cómo se citaría? Y aquí sacó información para una investigación. Depende del formato. APA, Pero en CML, general AS. igual, el link con el link se hace del link Ah, ya. y de ahí se dice qué día se consulta y luego se Exactamente. pone también Pero está dando el título también. el link de acá arriba, sí, y el título en la mirada de los ojos. Y ahí es de donde se pone. Sí. Por EP, que nunca supimos quién era EP. Ah, sí. También nos ha pasado eso, ¿no? Que de repente están firmados con seudónimos o con Sí. ajá. O sea, adelante. No. Sí, ¿qué es eso? Encuentras las cosas, pero no sabes de quiénes son. Es decir, no está muy bien hecho este, ¿y quién es? EP Pepe. en la ilustración mexicana. Aquí sí pudimos sacar el grabado que venía acompañando la ilustración mexicana, el periódico, bueno, el semanario en este caso, pero pues no sabemos quién es EP. Entonces, No, y le hicieron un gran favor. Sí. Sí. Acuérdate que decía que era El Corcovado. el Corcovado, no sé si viene o va, ¿verdad? Eso es lo que decía López de Vega, eso decía de Juan Luis Exactamente. Blanco. No sé ¿Quién si- transcribió? Ay, ¿quién habrá sido? No, eso decía. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, adelante. Es reflejo de un espejo, pero visto en otro espejo, esta conversación, ¿no? Bueno, esta ciudad de un autor con otro autor, y que ahora está hecho como, yo creo que rebota en un espejo, rebota en un espejo, que después ustedes lo recomiendan hoy día. Y caso contrario, para preguntarles si alguna de las cosas que se usaron, no sé si existen, ¿no? Pero casos en los que algún autor haya conocido, que hayan hablado de él, o de ellos, y entonces respondo diciendo que no es, diciendo que esa no es la imagen de él, la imagen de ella, de lo que es. Que entonces allí está otro juego, ¿no? De la imagen que proyecta, que luego el autor proyecta. Ya rechazado su retrato, ¿no? O su semblanza. O lo que... No directamente por el trato, pero sí su humor. Sobre todo si trabajaron para la revista de Londres. Sí. No voy a Ah, sí, dilo ya. Si te acuerdas, dilo. Total. Está ahí. Sin que está grabando. decir que trabajar para la revista. Ocurre bastante que si hay como un evento que es como muy importante para la vida de ellos, sí suelen decir sobre sus cambios, porque muchas de las veces teníamos que hacer notas que fueran lo mismo de sobre ese mismo evento también anotar con opiniones encontradas, porque pues también hay que pensar que muchos de estos textos lo recopilaron ellos, ¿no? A partir de Antonio dijo, pues propongan retratos que ustedes conocen. Más o menos yo les dije con este término y todos empezaron como a dar su concepción de lo que ellos habían leído como retratos. Y terminamos con un compendio enorme de 4 Word distintos de más de 300 páginas, en el cual teníamos que saber qué hacer con ellos. Entonces, cuando los poníamos ya en este formato, muchas de las veces teníamos que volver, ¿no? Después íbamos por orden alfabético, pero a veces era esto de, ay, García Ponce sabe también su beca Rockefeller, pero al parecer otros que tomaban la beca Rockefeller dicen otra cosa. Entonces tenías que hablar sobre eso y ver por qué era distinto para... A veces hacíamos notas propiamente para aclarar eso, y a veces simplemente no entiendo por qué dice así de sencillo. Entonces, sí ocurre. Es muy común, sobre todo en los retratos, y sobre todo para el siglo XX, porque ya son un poco más elocuentes para lo que escriben. Sí ocurre que se contradigan entre ellos, pero no necesariamente hay conciencia de las retratos. Por lo mismo de que no es que ellos estén al pendiente de que es historia. Pero digo, chance y sí, pero bueno, era como que dijera, yo le voy a responder al artículo del titular. Pero, por ejemplo, uno muy gracioso es sobre Guadalupe Dueñas, porque si mal no me acuerdo, fue Vicente Leñero quien habla sobre cómo
cuando llega a casa de El león. El león. ajá, dice, ay, no, pero es bien mágica y bien interesante, está loca, porque tiene un tigre en su jardín, ¿no? O sea, ajá, llega ese punto en el que te narra el tigre. Y de pronto, pues, Guadalupe Dueñas también te das cuenta que tiene algo que ver con el amor, o sea, empiezas a ver todos estos vínculos entre ellos viendo. Entonces, sí, te cambian, dicen cosas sobre ellos, a veces les mienten cosas, a veces ocultan. Ocurre mucho con Juan Vicente Melo, que se burlan mucho de él, por ejemplo, porque le gustaba mucho bailar en las estudios de su casa y se ponía borracho. Y luego te cuentan anécdotas de cómo lo metieron una vez un bochito para que tuviera relaciones sexuales frente a todos, que todos iban a ver. Que eso no se puede hipervincular, evidentemente. Bueno, sí se podía, pero había censura, ¿no? Porque el jefe, que la red por eso está protegida, ¿no? Pero entonces, es muy común que veamos que entre ellos se están aventando piedras, están negando rumores. Ahora sí que están siendo personas. Que esa es la parte divertida, justamente. Ahora, eso no quiere decir que no se puede encontrar. Es decir, bueno, finalmente podría ser, como dice Diego aquí, que en un periódico alguien que leyó algo y luego diga, no directamente así, en el libro tal, en la página tal, pero sí haciendo la mención, y hasta que lees así empiezas a hacer relaciones como se han hecho. Es decir, están hablando de la misma fiesta, o están hablando del mismo lugar de imprenta, sea de la revista o de una editorial, y empiezas a relacionar que uno y otro, y puedes pensar. Dice, lo que dicen de mí no es así, cualquier cosa. Es más complejo que sea directo, porque finalmente no son biografías. Es decir, no es la realeza desmintiendo las biografías, ¿no? Diciendo, no es la autorizada, ¿no? No es eso. Es alguien que, por muchas razones, ¿sí? De muy diversas, hace un retrato de otro en un momento determinado, ¿no? Y muy probablemente el otro nunca se enteró por los siglos, como en algunos casos, otros porque salieron por lugares muy diferentes y entonces, pero puede ser, es decir, como corre por muchos lugares diferentes todos estos, es casi imposible decir que no hay una respuesta a la pregunta que dices así de, ¿alguien respondió así casi directamente? Posiblemente, más que también es una labor hemerográfica de estar buscando y teniendo, esa es la labor, pero es una labor muy bonita y muy enriquecedora. ¿Listo? ¿Sí? ¿Algo más, jóvenes? ¿No? ¿Algo más? Los miembros del seminario. Pues miren, como dijo Fernando muy bien, están invitados, ¿sí? Es, como yo les había dicho antes, una plataforma para muchas cosas, para trabajos de investigación también, para que vean la cantidad de gente que está en la literatura mexicana, retratando, siendo retratado, es decir, todo un camino muy grande de esto, de que luego parece que hubiera 5 personas en la literatura mexicana y es muy grande. Y luego toda esta posible participación que ustedes quisieran hacer, mandándolos los textos o, en este caso, en algún caso, pues uniéndose a transcribir alguno completamente y hacer todo ese proceso, ¿no? Es una apertura muy grande y yo aquí públicamente hago la felicitación a todo el Colegio de San Luis sobre esta plataforma porque la parte técnica y la parte de transcripción y elaboración ha corrido por el Colegio de San Luis y es realmente una gran plataforma inédita en la literatura mexicana, sin sesgos, que eso es lo que el seminario ha dado, es decir, siendo tanto de tantas instituciones diferentes, la plataforma no tiene sesgos de ningún tipo. Va apareciendo como son necesarios y no se le excluye a nadie de ninguna especie y eso es algo de lo que pues, para nosotros sí es bastante importante. Entonces, están invitados todos para que puedan hacer, para que lo transmitan a sus demás amigos, compañeros y todo. ¿Alguna otra? Nada más. Pues muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por la presentación de este portal en la mirada de los otros, ¿sí? Y que tengan ustedes muy buena tarde. Gracias.